En estos pocos días le van a salir. Entonces, me van a poner cuidado. Resulta que nosotros también tenemos que tener... ¿Listo? Resulta, hijos, que también debemos tener en cuenta algo. Y es el cuidado de nuestro cuerpo y el de las personas que nos rodean frente a situaciones que a veces nosotros no podemos saber o no podemos prevenir. ¿Sí? Y son los fenómenos naturales. ¿Qué pasa con los fenómenos naturales? Los fenómenos naturales es un proceso de la naturaleza, ¿sí? Es algo que no debemos evitar porque es un ejercicio de la naturaleza que ocurre en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento ocurre. ¿Que podemos evitarlos? Hay algunos que podemos tener de pronto cuidado, sí, podemos evitarlo. Pero, por ejemplo, un terremoto no lo podemos evitar. Nosotros no sabemos en qué momento va a pasar un terremoto, ni mucho menos podemos evitarlo. Ay, venga, coloquemos esta piedrita aquí para que no tiemble. No es, eso es algo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque es un efecto natural de la Tierra. Entonces, en ese ejercicio de ideas, en ese ejercicio de ideas, el día de hoy vamos a ver qué son los desastres naturales. Entonces, para que me ¿qué? Para que me pongan mucha atención. Los desastres naturales, ¿sí?, son ocasionados por la naturaleza, ¿sí?, por algún elemento de la naturaleza. Resulta que elementos como el agua, elementos como el aire, elementos como el fuego y elementos como la... El que tenemos acá, pero estamos haciendo la explicación. Entonces, ¿hasta ahora empezaron? hasta ahora empezamos. Estábamos esperando a que llegaran más personitas. ¿En sociales? Sí, señora. Entonces, cuando hablamos de desastres naturales es la transformación que tienen esos elementos, ¿sí? Estos elementos son 4 elementos básicos en nuestra Tierra. La tierra, el agua, el viento y el fuego. Son 4. Resulta que cuando ellos se transforman o tienen movimientos bruscos o tienen un comportamiento brusco, ¿sí?, generan un fenómeno natural. Y ese fenómeno natural nos genera a nosotros un desastre natural, ¿sí? Entonces, si nace un fenómeno, nace un desastre, ¿sí? Si nace un fenómeno, nace un desastre. ¿Listo? Entonces, un fenómeno puede ser un temblor, un deslizamiento de tierra, ¿sí? Con el agua se nos pueden presentar tormentas, inundaciones, ¿sí? Con el viento se nos pueden generar tormentas húmedas, o sea, cuando llueve que hace viento y hace vendaval con lluvia, o a veces el viento solito. El viento solito corre el viento muy fuerte y puede levantar los techos, tumbar árboles, ¿sí? Y el fuego es otro elemento que cuando se transforma en una manera grande nos puede afectar mucho, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, que una inundación se puede evitar, bueno, si nosotros tenemos limpio el cauce del río o si en nuestro barrio tenemos las alcantarillas limpias, de pronto podemos evitar una inundación. Un vendaval lo podemos evitar, no se puede evitar porque es un viento que pasa muy fuerte y no podemos evitar. Tenemos que tener cuidado, pero no lo podemos evitar. ¡Ay, viene el viento! Tranquilo. ¡Ay, viene el viento! Cierre la puerta. No, eso no hace nada. ¿Cómo? Teacher,
Tenemos que escribir lo que está arriba. Ya ahorita lo escribimos. Acuérdense que arrancamos con la explicación y después sí empezamos a escribir cuando yo diga empezamos a escribir. ¿Listo? Entonces, los incendios también podemos evitarlos. Tener cuidado con el fuego, tener cuidado con los electrodomésticos, tener cuidado con nuestra cocina. El fuego se puede originar por una chispa, un corto eléctrico o por la cocina, el fuego de la cocina, cuando se quema algo. ¿Cuáles son los que nosotros no podemos evitar? Los huracanes y los terremotos. Si va a pasar, tiene que pasar. Entonces, como no los podemos evitar, ¿sí? No podemos saber cuándo van a pasar, sí debemos saber qué hacer y tener los cuidados, ¿sí? ¿Quién sabe cuánto duró un tsunami? Exactamente. Acuérdense que, por ejemplo, lo que acaban de decir del tsunami, eso sucede es cuando la ciudad o la gente está cerca al mar. O sea, hace que a nosotros no nos pasaría un tsunami aquí en Bogotá porque no tenemos mar. ¿Listo? Entonces, en ese ejercicio, los terremotos, ¿sí? Los terremotos es cuando hay un movimiento, ¿sí? Los terremotos es cuando la tierra comienza a moverse y nosotros nos movemos con la tierra y nos da como miedo y se destruyen algunas cosas, ¿listo? Entonces, el terremoto es movimiento de las capas de la tierra. Resulta que nuestra tierra tiene unos pisos, unos terrenos que se llaman placas. Las placas. Entonces esas placas vienen muy normales, están muy lindas, pero cuando esas placas se rozan, se tocan o se mueven, ¿sí? Todos vamos a poner las manitos así, a ver. Todos vamos a poner las manitos así. Dedo con dedo. Dedo con dedo, mire. Dedo con dedo. ¿Listo? Dedo con dedo. Muy bien. Vamos a hacer una fuercita. Vamos a hacer fuercita entre los dedos así. Fuercita, fuercita. Fuercita, 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 fuercita. Ay, vea. Se me fue esta mano por encima. Se fue esta mano por encima. Eso. Este ejercicio. Muy bien. Este ejercicio. Eso pasa con la tierra. Eso pasa con la tierra. Cuando la tierra hace esto, se toca una con la otra. Cuando hace esto así, cuando se toca una con otra, cuando hace este movimiento, ¡pah!, se genera un temblor. ¿Sí? Se genera un temblor. Entonces, si esto se genera así, en la tierra así, ta, pa, chun, esto comienza a generar un temblor. Ellas comienzan como a brincar, esa tierra comienza a brincar, comienza a moverse. Entonces, ahí estamos haciendo un ejercicio de cómo se hace un temblor. Son placas. Esta es una placa de tierra, esta es otra placa de tierra. Entonces, placa de tierra 1, placa de tierra 2, viene, 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 chan. Se encontraron y empiezan a temblar. Empiezan a temblar. Cuando ya se quedan quietas, ya no tiembla. Pues puede quedar así, o quedar así, o quedar así, o quedar así, o quedar así. Pueden quedar de diferentes maneras, ¿listo? Pero entonces, cuando se quedan quietas, si ellas se siguen moviendo, sigue temblando. Si ellas se siguen moviendo, sigue temblando. El temblor para cuando ellas se queden quietas. ¿Listo? Entonces, recordemos que el terremoto es cuando esas placas de tierra se unen, se juntan, se rozan, se tocan, se golpean, aplauden. Y cuando pasa este fenómeno natural, se genera un terremoto. Ya a nosotros nos queda muy difícil saber cuándo va a pasar eso. A nosotros nos queda muy difícil porque nosotros nos enteramos o sabemos cuándo pasa. En ese momento que pasa. Los únicos animales o los únicos seres vivos que pueden saber que va a temblar, ¿sí? Pueden saber 10 minutos, 15 minutos antes de que tiemble,
son los animales. Buenos días, Resulta que los perros, ¿quién tiene perros en la casa? Muy bien. Me hace el favor cuando tenga tiempo y con cuidado, no que lo vaya a morder, va a revisar el perrito y debajo de la garra del perrito, él va a tener unas garritas. Y esas garritas tiene como unos gorditos, ¿sí? Unos gorditos. Resulta que esos gorditos son muy, muy, muy sensibles. Entonces, cuando ellos ponen sus garritas en el suelo, ¿sí? Cuando ellos ponen sus garritas en el suelo, esas paticas son tan sensibles que saben cualquier movimiento. Y ellos, cuando saben que va a empezar a temblar, empiezan a ladrar, se empiezan a mover o se acuestan Buenos sobre el días, suelo. teacher, es que me acabo. ¿Vale? Se acuestan sobre el suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza les ayuda a saber, esas garritas les ayuda a sentir unas vibraciones raras que no son normales. Entonces hay gente que cuando ha temblado aquí en Bogotá, por ejemplo, dice, antes del temblor el perro se desesperó, antes del temblor el perro empezó a correr por el apartamento, antes del temblor el perro se acostó en la sala y no se movía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son muy sensibles en sus garritas y esas garritas les ayuda a ellos a conocer, eh, por ejemplo, cuando hay un cambio de clima o cuando va a Buenos suceder una días, situación como esa. buenos días, teacher, ¿qué están haciendo? Es que me acabo de conectar. Estamos haciendo la explicación de qué son los desastres naturales. Profe, Entonces, dígame, Víctor, aquí nunca ha temblado. ¿no han sentido allá en la casa? No, Vale, pues eso es chévere, pero también hay que tener en Con mi cuenta apartamento tampoco. en los últimos años, en los últimos años, terremotos. sí, en los últimos años, aquí en Bogotá ha temblado. A veces nosotros no sentimos, pero sí ha temblado, sí ha pasado. Entonces, pues Dios quiera que no pase una situación delicada, pero si llega a pasar, nosotros debemos saber cómo cuidarnos y eso lo vamos a ver durante el desarrollo de este tema. ¿Listo? ¿Qué hacer cuando pase algo, cuando un fenómeno natural suceda y pues ese fenómeno natural se convierta en un desastre y se convierte en desastre porque destruye, ¿sí? Daña, afecta, golpea, rompe, hiere, ¿sí? Entonces, un fenómeno natural, si pasa en un bosque, pues pasa en un bosque y nadie se enteró, pues porque el bosque es solo, la selva es sola, solo animalitos. Entonces, ellos se dan cuenta, pero las personas no. Pero si pasa un fenómeno natural en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, si en este momento cruza un viento, mejor dicho, un viento fuerte, fuerte que tumba los árboles y se fue la luz, se convierte en un desastre porque nos afecta a nosotros, las personas, ¿sí? Nos afecta, entonces puede afectar la vida de alguien, puede afectar el desarrollo de alguna actividad, puede destruir una casa, puede hacer que se rompa el tubo del acueducto y no llegue el agua a varias personas en el barrio, ¿sí? Entonces, esos fenómenos, esos cambios bruscos que tiene el clima, pueden originar desastres en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que ahorita nos está pasando con la pandemia es un fenómeno natural, ¿sí? Porque eso que está afectando es algo natural, ¿sí? Es un ser vivo microscópicamente pequeño, como decíamos que día, no se puede ver, ¿sí? Entonces, ese fenómeno natural, que es la pandemia, está llegando a muchas personas y está ocasionando un desastre natural, porque está afectando la vida de las personas. ¿Listo, hijos? Entonces, en ese ejercicio, Como la erupción de un volcán. la erupción de un volcán, muy bien, eso es otro tipo de fenómeno natural que se convierte en desastre por los daños que ocasiona. ¿Listo? Entonces,
Teacher, ¿ya nos compartiste la pantalla? Sí, ya. Entonces vamos con el título. ¿Qué son los desastres naturales? Mayo 26 y actividades de desarrollo. ¿Qué son los desastres naturales? Mayo 26, actividades de desarrollo. Teacher, ¿qué están ¿Listo? Entonces, ¿qué son los desastres naturales? Mayo 26, actividades de desarrollo. down? Lluvia de meteoritos. Eso también podría ser un fenómeno natural y ocasionaría un desastre si llega, es decir, a caer en lugar donde viva Señora. gente o animales o la selva, ¿listo? Ah, bueno, mamita. Te estaban viendo la oreja. Rápido, rápido. ¿Listo? Entonces ponemos acá el título, por favor. Ponemos el título. Muy bueno. Teacher, ¿qué están haciendo? Es que me acabo de conectar. Vale, estamos acá en el título. ¿Listo? ¿Qué son los desastres naturales? No. Cambia déjame ver aquí con la otra. Actividades de desarrollo. ¿Copió la pregunta? Sí, me falta escribir. ¿Pero por qué escribe eso al revés? ¿Por qué? Porque actividades de desarrollo va encima de quiénes son. ¿Qué son los desastres naturales? No, porque lo copió al revés. ¿Listo, hijos? Entonces, ¿qué son los desastres naturales? Mayo 26, actividades de desarrollo. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué es un desastre natural? ¿Qué es un desastre natural? Dime, Ani. Fenómenos naturales. Muy bien, son fenómenos naturales. ¿Y qué son los fenómenos naturales? Son esos cambios fuertes de la naturaleza. Gabriela Ducuara, Terremotos. como los terremotos, las inundaciones. Entonces, ahorita vamos a hacer una actividad, ¿listo? Entonces, ¿qué es un desastre natural? Entonces, son cambios fuertes
escribimos dibuja los tipos de desastres. Vamos en la primera. Desastre natural. Natural. Entonces decimos, son cambios de la naturaleza que pueden afectar las personas hacer daños. ¿Listo? Son cambios fuertes de la naturaleza que pueden afectar a las personas y hacer daños. Entonces, cuando yo digo que puede afectar a las personas y hacer daños, nos puede generar una herida, nos puede generar la destrucción de una casa, nos puede generar alguna angustia, algún problema. Entonces, por ejemplo, ahorita un desastre natural es la pandemia. ¿Y por qué es un desastre natural? Porque está acabando o está pues matando la vida de muchas personas en el mundo, ¿sí? Entonces, es algo que empezó en un lugar y empezó a desplazarse, a desplazarse. Entonces, ese fenómeno natural se comenzó a ir a todo el mundo y ese fenómeno natural está empezando a originar un desastre natural porque muchas personas han muerto por cuestiones de esa pandemia. ¿Listo, hijos? Por acá, actividad de desarrollo. No, ya está la fecha. Entonces, acordémonos, un desastre natural Entonces borra con acá. cambios fuertes de la naturaleza que pueden afectar a las personas y hacernos daños o hacer daños. ¿Listo? Por ejemplo, La fecha, el cuando hay número época de y mucha el mes. calor, ustedes se han dado cuenta que cuando hay épocas de mucha calor, salen las noticias que la gente no tiene agua, que hay bosques que se han incendiado, que las temperaturas están muy fuertes y la gente cuando sale a la calle se desmaya o se deshidrata o se quema la piel. Entonces, Actividad de estos desarrollo. cambios fuertes del clima Ay, no quiero. están haciendo un desastre natural porque Sí, se pues está no se sabe acabando lo con que está bosques, diciendo. se Está acaba explicando, el pero una tarea agua que y se afecta nuestra vida. Aunque de cierta manera es culpa de nosotros por no cuidar el medio ambiente. Si nosotros actividad de cuidáramos el desarrollo. medio ambiente y no contamináramos tanto, pues esos cambios de clima como el calor y el frío, pues no serían tan No te extremos. quede, apenas van en el título, por favor. Actividad de desarrollo. Salió. Gracias. Salió de la Actividad de desarrollo. naturaleza. Acabé, teacher. ¿Listo? Todos vamos en la 1. Yo no, teacher. Dios. Mira, teacher. ¿Quién? Bien. ¿Quién? ¿Quién puede? ¿Listo? Juiciosos. Teacher, ya está vendiendo. A ver, Sara Valentina. Vale, muy bien, qué juicio.
Muy bien, para Valentina. ¿Listo? Todos vamos terminando la 1. Todavía no he terminado. Por Abre. eso la estamos terminando, la 1. Oh, Ya terminé. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. Bueno, Hablas con Ifri, profesora. Hablas con Ifri, profesor. Ya terminé. bueno. Vamos con la 2. afecta. ¿Listo? 2 minutos y nos vamos con la 2. Afectar. Profe, ya te puedes ir a la 2. Bueno, vamos. Todavía no, teacher. Tranquilos, tranquilos. Ya no, teacher. Yo he terminado. Apenas voy en la... Todavía no. Aquí estoy esperándoles, tranquilos. Estamos todavía en la 1, que es un desastre natural. Son cambios fuertes de la naturaleza que pueden afectar a las personas y hacer daños. ¿Listo, hijos? Sí, teacher. Muy bien. Queda 1 minuto. No, nos quedan muchos minutos. Profe, tenemos que escribir dibujar los tipos de desastre que necesitan. Existen, sí, vamos a escribir ese 2. Dibuja los tipos de desastres que existen. Profe, escribimos dibuja los tipos de que necesitan, que necesiten. ¿Listo? Escribimos la 2. Profe, veo negro la pantalla. ¿Quedó negra la pantalla? ¿Por qué sería? No, aquí está bien. De pronto tu compu mueve alguna tecla a ver si fue que se suspendió o se apagó la pantalla. ¿Ya se ve? No. Bueno, espérame, vuelvo y la comparto a ver. Teacher, yo estaba escribiendo. Ya, voy a volver a compartir a ver porque una compañera no ve la pantalla. ¿Ya la ves? Ya. ¿Ya la ves?
Ya, Bueno, profe. listo, listo. Profe, escribimos, dibuja los tipos de desastre que necesitas. Hace rato lo dije. Hace de tiempo. Entonces, vamos a dibujar el primero. ¿Cuál es el primero? El terremoto. Entonces, el terremoto, cuando se mueve un poco la tierra, ¿listo? Cuando hay un movimiento de tierra, ¿sí? Si quieren, podemos dibujar una casita así. Podemos así. El terremoto y una casita con grietas. La inundación y una casita inundada. La tormenta y una casita con tormenta. Y el incendio, una casita con fuego. Para la otra página que no terminé de copiar. Dibujamos las casitas. Sí, ya las coloco acá para que nos quede más fácil de ver. Todos estaban hablando y yo no entendí. Dibujamos todas las casitas. Pues es una idea, ¿no? Ustedes pueden dibujar otra cosa, pero pues es una idea. Ustedes dibujan una casita y le escriben terremoto y dibujan la casita. Profe, yo dibujé un incendio. Ah, bueno, entonces y dibujas el incendio. Entonces, por ejemplo, acá, terremoto y la casita. Busquen. Ya. Acá tenemos la inundación. Acá tenemos la inundación. ¿Listo? Acá tenemos un huracán o un vendaval, como le podamos decir. Un huracán. Y acá tenemos un incendio. ¿Listo? Pero ustedes pueden dibujar otra cosa. De incendio pueden hacer un volcán. ¿Listo? La erupción de un volcán genera un fuerte incendio. En inundación pueden dibujar muchas casitas inundadas, un barrio inundado. En huracán pueden hacer así los árboles así acostados porque el viento es muy fuerte, pues así los árboles acostados. En terremoto pueden hacer así la tierra, así como unas grietas, así todas, eso también hace parte del terremoto. ¿Listo? La idea es que sepamos que hay 4 fenómenos naturales que pueden pasar en nuestra casa, cerca a nuestra casa, y que debemos tener cuidado. Aquí en Bogotá puede pasar un terremoto, aquí en Bogotá puede pasar una inundación. Si llenamos de basura las calles y las alcantarillas se tapan, pues el agua no va a tener por dónde Listo, salir y por teacher, ya dónde... hice la casita. ¿Listo? Entonces, pues, si no hay por dónde evacuar el agua, pues se inunda la calle, se inunda el barrio. El huracán son fuertes vientos que también nos pueden pasar. Y el incendio también es otra que puede pasar.
¿Listo, hijos? Hacemos los dibujos, terminamos los dibujos y quedamos en el punto 2. Mañana hacemos el 3 y el 4. ¿Listo? Terminamos los dibujos. Tiempo, teacher, por favor. Tranquilos, ahí está la imagen. Todos vamos en la 2. Muy bien, Ani. Todos vamos en la tiempo 2. nos quedan? Muy bien. Nos queda. Nos queda un minuto. No, vamos a mandarla. Cuando yo les diga que me envíen foto, me envían foto. Todavía no. Teacher. Gracias por la clase. A ustedes muchas gracias por la atención.